Amado Señor, ahora vamos a pasar al tiempo de la enseñanza. Te pedimos que seas tú dirigiendo el momento, aquietando ahora nuestros corazones, sometiendo a tu voluntad cualquier distracción que pueda haber en el exterior o en el interior nuestro. Te pedimos que sean las palabras tuyas las que verdaderamente se dirijan a nuestros corazones y produzcan el bien esperado, que es la humillación del pecador, la glorificación o la exaltación de tu nombre y la santidad de tu pueblo, que afecte no solamente nuestro intelecto, sino también nuestros afectos, y que nuestras acciones también se vean determinadas a raíz de lo que hoy o cambiadas a raíz de lo que hoy nos enseñes. Pero reconocemos que esto no es obra humana, que al final solo soy un instrumento, que tú tienes el poder para llamar eficazmente a los hombres al arrepentimiento y a la obediencia. Que así como yo me voy a esforzar para enseñar este texto, que ellos también se puedan esforzar para escuchar y aprender este texto. Y que juntos salgamos de este lugar convencidos de que debemos obedecer lo que hoy nos enseñas. En el nombre de tu Hijo Santo. Amén. Hermanos, ¿cuántos pudieron esta semana revisar el sermón que les mandé? ¿Alguien lo pudo ver? ¿Sí? ¿Lo pudieron leer en casa? ¿Sí? ¿Alguien levanta su mano a ver si es? Ajá, mi hermano. ¿Pudieron leerlo? ¿Pudiste leerlo? Muy bien. Si, se tomaron el tiempo de leerlo, entonces ustedes se darán cuenta que es más enriquecedor aún. Digo, o sea, el sermón se predica el domingo. A veces el pastor se puede distraer, se puede saltar algo allí, o usted se puede distraer, pero una vez ya en casa, en la tranquilidad de la casa, uno puede leer, leer y leerlo. Y ahí están aplicaciones para la vida y todo el tema, ¿no? Yo lo voy a comenzar a hacer con el favor del Señor todos los domingos. Les voy a compartir el texto. Estoy convencido de que nosotros los padres, cabezas de hogar, las madres, cabezas de hogar, los jóvenes que son cabeza de ellos mismos de alguna manera, tienen la tarea de enseñar el sermón en sus hogares y debemos velar porque nuestros hijos y nuestras esposas lo obedezcan. Si usted es madre soltera, entonces que su hija o su hijo y usted lo obedezcan, pero todos debemos comprometernos. Mire, escúcheme esto antes de empezar, tenemos buen tiempo. Yo no estoy en contra de que ustedes escuchen a sus predicadores favoritos. No estoy en contra de que escuches a MacArthur, a Sproul. No estoy en contra. Eso está genial. Son muy buenos maestros, debemos escucharlo. Pero menospreciar el sermón que me dan el domingo para yo dedicarme a escuchar otros sermones que se dan en otros contextos no es sabio. Porque se supone que usted está plantado en una iglesia donde el Señor está tratando directamente su vida, ¿verdad? Entonces, esto es como menospreciar de alguna manera un traje hecho a la medida, donde el sastre le hace cada parte del traje para su medida, para ir a escuchar un sermón que no está hecho a su medida, es de muy alta calidad, pero no está hecho a su medida. Entonces, puedes alimentarte, debes alimentarte de otras literaturas, pero el compromiso que Dios te demanda es con lo que tu iglesia te está enseñando. Y es una trampa y hay que tener mucho cuidado. Y espero que mis palabras se entiendan claramente. Usted puede escucharlo, pero no menosprecies el alimento que se te da en tu casa. Y no es porque venga de mí,
Repito, no es porque venga de mí. Hay personas que nos escuchan de otras congregaciones. En realidad, tu predicador favorito debería ser tu pastor, porque ese es el hombre que te está preparando el sermón para ti, para la necesidad que estás viviendo en ese momento o la que vas a vivir prontamente. A veces cuando estoy en consejerías con algunas personas, eh, yo entiendo que la situación que esa persona está viviendo, yo la predicamos hace un par de domingos atrás. Y yo digo, wow, ese sermón era para este hermano. De alguna manera Dios lo estaba advirtiendo o equipando para la prueba que le sobrevendría. Pero cuando no nos esforzamos en escuchar atentamente nuestros sermones, al final realmente estamos perdidos, porque vamos a vivir allá afuera sin ninguna dirección clara. Entonces, no es una propuesta que hago, esto es lo que deberíamos hacer todos. Yo les voy a mandar el sermón, imagínense, o sea, los puritanos que amaban tanto su sermón, no había nada que protegieran tanto los puritanos como sus predicadores y sus sermones. Su dinero estaba puesto allí, no solamente porque había que honrar al pastor, sino porque protegían al que les enseñaba, porque era valioso el sermón y el compromiso que ellos asumían con el sermón en su casa era increíble. Imagínate, ellos no tenían la posibilidad de un WhatsApp de, hey, ni siquiera tomes nota, yo te lo mando, préstame atención y yo te mando el sermón. No tenían esa posibilidad. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de, uno, escuchar el sermón en audio, verlo en video y a los lectores se los vamos a mandar por el canal de WhatsApp o cualquier otro medio para que lo pueda leer. No tenemos excusas para no prepararnos. Ahora, los puritanos decían esto: en el domingo del Señor, usted de sus rodillas vaya al sermón y del sermón vuelva a sus rodillas. Es decir, ore antes del sermón y luego ore después del sermón. Y el día del Señor debe ser para eso también. Debe ser para eso. Ahora, yo quiero animarles a esto. Nosotros predicamos texto a texto, ¿verdad? De manera ordenada, un libro de la Biblia. Es decir, usted sabe fácilmente lo que yo voy a predicar la semana que viene sin que yo se lo diga. Tal vez unos versículos más, unos versículos menos, pero usted sabe que hoy voy a terminar el versículo 27 y mínimo usted sabe que yo voy a comenzar en el 28, ¿verdad? De hecho, va del 28 al 37. ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Mire, usted puede hacer dos cosas a lo largo de la semana: estudiar el sermón que se le ha dado y prepararse para el sermón que se le va a dar. ¿Ustedes manejan alguna herramienta o algún conocimiento mínimo de exégesis? Porque se le ha instruido aquí. La mayoría de nosotros sabemos tratar la palabra con respeto. Así que yo puedo entre semana tomar un tiempo para estudiar de qué va a predicar el pastor la semana que viene. Él va a predicar del versículo 37, del 28 al 37. Bueno, yo voy a estudiar ese pasaje. ¿Tú te imaginas? ¿Cuántos fueron a la universidad aquí? Nadie fue a la universidad. Perdónenme. Yo decía, ¿de dónde sale tanta inteligencia? Bueno, usted sabrá que cuando usted iba a la universidad, ¿verdad? Y iba preparado, usted llevaba gran ventaja. Por lo menos yo que estudié en una iglesia, en una universidad tan pequeña, donde a veces era yo el maestro y un par de alumnos más. Entonces yo me di cuenta que no había una manera más enriquecedora que prepararme para la clase antes que el maestro la diera. De hecho, mis mejores maestros no me permitían entrar a sus clases sin prepararme. ¿Tú sabes qué? Yo aprovechaba a esos profesores como nunca. Es decir, le podía exprimir todo porque yo no iba como un mirando para los lados, sino que podía aclarar dudas, ver otra perspectiva, medir mi propio progreso. Y si eso ocurría en la academia, imagínate lo que puede ocurrir en la iglesia. Es decir, yo vengo preparado, ya yo oré, ya yo estudié, ya yo busqué el texto, ahora yo voy a escuchar
lo que el pastor me va a decir. Créame, hermano, que usted saldría disparado en su crecimiento espiritual. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos de tanta mediocridad en la iglesia en general es precisamente eso, que la gente no está preparándose y no está comprometiéndose con el sermón que se enseña. ¿Cuántos sermones usted ha recibido desde que usted se está congregando? ¿Sabe cuánta palabra se le ha dicho? ¿Cuánto? Usted sabe, mire, cada sermón por lo menos tiene unas 5,000 palabras. Tal vez, bueno, prefería no dar un número. Yo tengo un programa que me dice cuántas palabras escribí y cuánto tiempo me voy a demorar en enseñarlo. Y yo lo voy a buscar, pero un sermón en promedio mío tiene 14 páginas, 12 páginas. Ahí hay bastantes palabras. Y multiplique eso por los años en los que hemos recibido información. Si yo no me estoy comprometiendo con ella, ¿qué está haciendo esa información? Porque nosotros creemos que el evangelio no deja a nadie igual. Entonces esa información o me está bendiciendo o me está castigando de alguna manera o me está maldiciendo, no, me está condenando. Es decir, en un juicio se te instruyó esto y no lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces, wow, que ese es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Ver a los jóvenes, ver a los hombres, ver a las mujeres de la iglesia, meterse con Dios, leer la palabra, prepararse para el sermón. Eso es el verdadero despertar que la iglesia necesita hoy. Me tomé el tiempo para darle estos consejos, ¿verdad? Espero que les sea bastante útil. Juan, versículo 19, del 17 al 27, la crucifixión de Jesús. Una vez más, estamos en la narrativa de la crucifixión. Ya tenemos varios domingos hablando de todo lo que le sucedió al Señor desde el arresto en el Getsemaní. Y Juan ha utilizado un estilo dramático para contarnos esta historia. Y ese estilo dramático pues tiene la intención de demostrar que en verdad el evento fue importante, fue dramático, fue relevante y lo sigue siendo hoy para nuestro día. Por lo tanto, yo simplemente voy a mantener el mismo estilo, ¿verdad? Yo voy a narrar lo que está sucediendo aquí y el Señor nos irá instruyendo en la medida en que vayamos entendiendo el texto. Versículo 17 dice, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa.
Bien, hermanos, dicho esto, permítame introducir el tema de esta manera. Cuando nosotros comparamos el relato de Juan, este relato de la crucifixión, ¿verdad? Ahorita que acabamos de salir de la Semana Santa y pudimos ver, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, contrastar un poco con el de Lucas y el de Marcos, bueno, podemos llegar a pensar que el discípulo amado omite grandes detalles importantes y que nos ofrece más o menos como una especie de testimonio simple o simplista sobre lo que sucedió con respecto a la crucifixión, y que de hecho el Evangelio de Juan no tiene mucho que darnos o no tiene mucho que aportarnos con respecto a este gran evento. Por ejemplo, se acaba de leer lo que sucedió en la crucifixión. Eso es lo que Juan dice. Pero, por ejemplo, si usted lee el de Mateo, se dará cuenta que Mateo nos indica desde el principio había un hombre llamado Simón de Cirene que fue obligado a llevar la cruz de Jesús, seguramente porque Jesús estaba muy cansado y los guardias de alguna manera temían que él no pudiera llegar hasta el lugar de la crucifixión. También Mateo nos indica que la humillación a la que Jesús fue expuesto fue brutal. Dice que todos los que pasaban se burlaban, todos los que pasaban por allí meneaban su cabeza, proferían insultos contra el Hijo de Dios. Los alguaciles hacían lo mismo, los dos malhechores hacían lo mismo. Por lo tanto, las ofensas y los insultos, bueno, brotan a borbollones en el libro de Mateo. Además, Mateo nos cuenta una serie de eventos milagrosos sorprendentes, ¿verdad? Que van desde temblores con rocas que se partieron, el velo que se rasga en dos en el templo, los sepulcros se abren y los muertos salen y visitan a su familia en la ciudad santa. Eso es increíble, ¿no? O mejor dicho, impresionante. Todo eso nos los narra Mateo. Juan no cuenta eso. Si vamos al Evangelio de Lucas, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que Lucas nos registra una escena dramática cuando Jesús va al Gólgota, mujeres lloraban haciendo lamento por él, de repente la escena se detiene, el Hijo de Dios las mira y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Eso fue impresionante. Además, Lucas nos dice que estando en la cruz, Jesús dijo unas palabras que seguramente debieron estremecer a todos los que le escucharon. Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Está orando por sus enemigos en esas condiciones. Además, nos indica que uno de los malhechores que le injuriaba resultó ser salvo al propio borde del infierno por Jesús. Eso es tremendo, eso lo cuenta Lucas, ¿no? Además, nos habla también de una larga tiniebla que ocurrió en toda la tierra. Nos habla también de que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y añade que había un centurión que le dio gloria a Dios cuando Jesucristo está crucificado y dijo que realmente este hombre era justo. Además de este centurión, Lucas nos cuenta que todos los que estaban por allí luego de que Jesucristo muere volvían golpeando su pecho. En cuanto al Evangelio de Marcos, vemos que se relata de manera resumida estos mismos eventos bastante dramáticos, solo con la ligera variación que aquel soldado que en Lucas dijo verdaderamente este hombre era justo, en Marcos dijo verdaderamente este era hijo de Dios. Y Juan omite todos estos detalles. Y vuelvo y digo, uno puede llegar a pensar: hombre, ¿para qué voy a estudiar si Juan omite casi todos estos detalles? Pero Juan tiene sus razones, hermanos, para omitir todos estos detalles. Primero, los sinópticos ya se habían escrito, ¿verdad? ¿Para qué sobreescribir lo que ya la mayoría de su audiencia debía conocer? Número dos, una descripción demasiado gráfica de la cruz para ese momento no era tan necesaria, porque en realidad todo el mundo conocía lo que significaba la penosa ejecución de la crucifixión. Número tres, y esto es muy importante, consideramos que Juan no está interesado en apelar a las emociones. No está interesado en escribir una narrativa que produzca lástima y dolor, como la foto esa que vimos
que mandaron en estos días, ¿no? Usted la vio, ¿verdad? Wow, yo la miraba y yo decía, se me estremecía todos los sentimientos. Pero Juan no está procurando eso. Juan, de hecho, si usted se da cuenta, Juan desde el capítulo 13 del Evangelio en adelante ha mostrado a un Señor victorioso, triunfante, en control de todo. Él es el que entrevista, Él es el que se entrega. Disculpe, Él es el que se entrega, Él es el que entrevista, ¿verdad? Él es el que le dice a Caifás y a Anás cómo hacer las cosas. Él es el que le dice a Pilato, no, un momento, si no se te hubiese dado autoridad ahí arriba, tú nada pudieras hacer sobre mí. Entonces, el Evangelio tiene esta tónica, mostrar que lo que está sucediendo aquí no es una derrota, sino una victoria y un triunfo histórico. Y eso es importante que usted lo entienda para poder comprender los detalles que Juan utiliza y los que inclusive él omita. Juan está demostrando con su narrativa, con el relato que él escogió, él está demostrando que en efecto este Jesús es quien dijo que era ser, es decir, aquel que tenía autoridad para poner su vida y volverla a quitar, pero que nadie lo podía matar a él o nadie podía quitarle la vida. Entonces, hermano, lo que tenemos frente a nosotros no es el reporte de un anciano que ya se le están olvidando los recuerdos porque esto ocurrió hace más de 70 años en su vida. Estamos frente a un hombre que tiene una pluma, ¿verdad? Está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, luego de años de reflexión, luego de años de meditación, luego de años de aplicación de estas verdades a su vida, ha decidido, guiado por el Espíritu Santo, que estas son las cosas que el pueblo debe leer si quiere creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer entonces tengan vida eterna, como claramente lo dice en el capítulo 20, versículo 31. Tenga eso en mente y con eso en mente abordemos ahora el texto y mire los detalles, mire la riqueza espiritual que Juan tiene en estas narrativas. Lo dijo el comentarista Barclay en su libro. Realmente la mirada más penetrante de todos los evangelios lo tiene Juan. El evangelio de Juan debería llamarse o debería considerarse como el evangelio del águila, porque en efecto tiene la mirada penetrante de un águila. Parece ser que el águila es el único animal que puede mirar frente al frente el sol y no escandilarse. De alguna manera, Juan nos muestra una mirada muy honda a la gloria de Cristo. Lo relata a lo largo de todo el libro y en la crucifixión lo vamos a ver de manera muy especial. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Bueno, vamos a hablar acerca de esta crucifixión en términos generales. Número 2, vamos a ver a unos soldados juguetones al pie de la cruz. Y número 3, vamos a ver una conversación, instrucción entre Jesús y su madre. Eso es lo que Juan nos relata importante que ocurrió en la cruz. Muy bien, lo primero, Jesús es crucificado. Ahí estamos, ¿verdad? Ya ha pasado el juicio, ahora va camino a la crucifixión. Lo primero que Juan nos dice en esta porción del pasaje es que Jesús salió del lugar donde había sido sentenciado culpable cargando su cruz. ¿Lo ve? Su cruz. Un viejo travesaño de madera que se conocía como patibulum, el travesaño, ¿verdad? No era el palo vertical de 3 metros, era el travesaño horizontal, ese se llamaba patibulum. Este se colocaba sobre el reo para que lo llevara por las calles y llamara a una procesión de gente curiosa que se iba a escandalizar e iba a temer a Roma. Y así, hermanos, Juan en estas primeras palabras nos recuerda al día de la expiación. Así como en el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba un macho cabrío, ponía sus 2 manos sobre su cabeza y confesaba todos los pecados del pueblo para luego enviarlo al desierto, el Señor Jesús estaba siendo enviado a las afueras de la ciudad a morir en su propio desierto.
La diferencia grandiosa aquí es que el arquetipo de Cordero, nuestro Señor Jesucristo, está llevando también la leña del sacrificio y a la misma vez es el sumo sacerdote que ofrecería ese sacrificio. Y las tres cosas las está narrando Juan en estos detalles. Es impresionante, hermanos, que puede pasar desapercibido ante una lectura superficial del texto, pero cuando vamos a entrar en detalle, vamos a ver que lo que Juan está haciendo aquí es mostrando la gloria de nuestro Señor y Salvador como nuestro sumo sacerdote. No solamente era el cordero de la expiación, el arquetipo, el cordero original de la expiación, sino que además, al igual que Isaías, cuando estaba con su padre Abraham, ¿recuerdas? Isaac, ¿verdad? Iba subiendo él con la leña, de la misma manera el hijo lleva la leña y además él es el sumo sacerdote que haría ese sacrificio. Aunque su cruz, como lo dice Juan, su cruz en realidad era la de su pueblo, porque no era de él en términos de castigo real, porque él no merecía esa cruz, se apropió de ella en un sentido redentor y eso es lo que Juan nos dice. La palabra que usa Juan aquí nos da la idea de que Jesús está haciendo el soporte físico y el alma afligida que llevaba el peso de aquel madero. La identificó como suya, la tomó sobre sí y la llevó hasta un lugar que quedaba a las afueras de Jerusalén llamado Gólgota. Muy bien. O lugar de la calavera. En griego, cranium, ¿verdad? El lugar se llamaba Cranion. ¿Qué nombre tan feo? No pudieron haberle puesto otro nombre, digo jardín por lo menos o algo así, bueno, pero se llamaba Cranion en griego. Y se han dado varias hipótesis para tratar de responder la etimología de este nombre. ¿Por qué se llamaba así? Las tres razones que se han dado es que, número uno, como era un lugar de ejecución, era probable que en la medida en que fueras adentrándote al Calvario, ¿verdad? Pudieras ver unos cráneos, unos huesos de gente que había sido ejecutada y que se lo habían comido las aves, etcétera. Así que eso hacía el recorrido bastante tenebroso. Pero eso parece poco probable, dado que esto era tierra judía y los judíos no iban a permitir que la tierra se les contaminara con huesos, ¿verdad? Y menos en Jerusalén. Pero esa es una hipótesis que se plantea. La segunda hipótesis es que, dado que ahí se hacían ejecuciones, entonces decidieron colocar este nombre malvado para que la gente pues pudiera entender que ese era el emblema de la muerte y del dolor. Y número tres, es una respuesta más bien geográfica, pero parece la más coherente. Al parecer esta era una pequeña loma, ¿verdad? Pelada, que al mirarse de lejos parecía una cabeza de cráneo. Y bueno, allí era donde se hacían las ejecuciones. Ahí les doy esos tres datos. Sea cual sea el origen etimológico de esta palabra, la realidad es que allí fue a donde Jesús crucificaron. Por cierto, hay una iglesia, ¿no? La iglesia de la Santa... es romana, de la Santa Sepultura. No, hay una iglesia que está ubicada donde suponen que debajo de esa iglesia, la iglesia del Santo Sepulcro, muy bien, que ahí está el Gólgota, pero no coincide con la descripción bíblica porque está dentro de los muros. Y aquí se nos dice que a Jesús lo crucificaron fuera de la ciudad, es decir, del otro lado del muro. Pero allí fue donde a nuestro Señor Jesucristo le crucificaron y ahí él va con la cruz suya. La tomó como suya, pero era la cruz que cada uno de nosotros debía llevar. Lo otro que podemos ver es que Juan cuida que sea el Señor Jesús quien tenga toda nuestra atención a lo largo del relato. Y eso es apropiado porque lo que está ocurriendo aquí, hermanos, es el evento más importante desde la creación del universo y lo será más allá del fin de ese universo. El Hijo de Dios está ocupando el lugar del pecador y con ello está redimiendo a un pueblo de todas las épocas, de todas las etnias para sí mismo. Eso es lo que está ocurriendo en ese preciso instante y eso es lo que agrava el pecado de los que están allí también. Por eso, aunque en un sentido podemos ver en los evangelios que Jesús no está siendo crucificado solo, porque hay otras personas que están siendo crucificadas, lo cierto es que la crucifixión de Cristo es vertebral y única
con respecto a las demás crucifixiones y con respecto a cualquier otro evento de la historia de la humanidad. Es decir, la crucifixión de Cristo no solamente es más relevante que las otras dos crucifixiones que se están llevando a cabo, es que lo que define la importancia de los eventos de la historia de la humanidad es precisamente esta crucifixión. No hay otra. Me parece impresionante, para no llamarlo increíble, que un evento tan importante como este sea omitido de los libros de nuestra historia, de nuestros colegios. Se nos obliga a aprender de Napoleón Bonaparte, de Simón Bolívar y de cuanto prócer se les ocurre. Hay eventos históricos, se nos manda a acumular fechas, longitudes, nombres de ríos, pero el evento más trascendental de la historia del universo ha sido omitida pecaminosamente para que la gente y nuestros niños principalmente no los conozcan. Pero Juan nos está dando aquí a entender claramente que el evento más importante es la muerte de Cristo. Aunque Jesús no está solo en el Calvario, sino que hay otros hombres que le están acompañando. Y aunque estos hombres también son criaturas que tienen valor y tienen un grado de dignidad, lo más relevante que Juan dice acerca de ellos es que eran dos y que fueron crucificados, uno a cada lado y Jesús en medio. Es todo lo que él tiene que decir al respecto de estos hombres. Algunos comentaristas les llama la atención esto. Es impresionante que con una escena como esta, donde 3 personas están siendo crucificadas, en realidad se nos retrate a toda la humanidad. Sí, el penitente salvado por un lado, el impenitente condenado por el otro lado, y en el medio el Salvador sin pecado. Y es que el que quiera pasar de un estado a otro tiene que pasar siempre por el Señor Jesús. No sé si lo entendió. Quizás con la intención de causar mayor vergüenza y dolor, los enemigos de Jesús lo crucifican en medio de 2 malhechores y lo exhiben como si fuera algo así como la cabecilla de una banda que, bueno, pues Roma y los judíos han desmantelado. Pero a decir verdad, lo que causaron fue el efecto contrario, porque así estaban cumpliendo la profecía de Isaías 53:12, ¿verdad? Donde se nos dice que el Señor Jesús sería contado entre los transgresores. Wow, es la precisión de las profecías cumplidas las que debería también dejarnos sorprendidos. Estos hombres perversos, unidos con este gobernador pagano, están crucificando a Jesús en medio para hacerle mal, ¿verdad? ¿Te acuerdas de José? Cuando se encontró con sus hermanos y sus hermanos estaban llorando, ¿qué fue lo que José dijo? Ustedes hicieron todo esto para causarme mal, pero Dios sacó que bien de todo esto. Estos hombres estaban haciendo todo esto para burlarse y avergonzar a Jesús, y lo que estaban haciendo era trayendo mayor gloria sobre su persona, porque estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53:12. El Señor vivió en medio de pecadores y murió en medio de pecadores. Vino para dar su vida en rescate por muchos, como Juan lo dice en sus primeros capítulos del Evangelio. Es más, aunque estos ladrones al principio se burlaron de Jesús, en la ocasión uno de ellos fue salvo. Su burla, como ya lo dijimos, fue cambiada por el solitario testimonio que se dejó ir entre aquellos maderos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y allí lo salvó, al borde de la muerte. Bueno, en este país les encanta ese pasaje, ¿verdad? Sobre todo a los que se llaman a sí mismos cristianos apartados y dicen, no, o sea, por favor, ¿me explico? La oración de fe en el lecho de muerte, vamos, te garantiza el cielo. Bueno, eso es un riesgo muy grande, porque el otro se perdió. Mismas condiciones, mismo delito, uno se salva, el otro se pierde. El riesgo es muy alto. Pero a la gente les fascina este texto para decir que no hay que tomarse la religión tan en serio, sino que unos minutos antes de morir, encomiéndate a Dios y se solventó el problema. No, no es el caso. Jesús no está hablando aquí de un método evangelístico. Jesús está, Juan está haciendo aquí es exaltando al Hijo de Dios y al poder eficaz que tiene para salvar a las criaturas, pero no nos está mandando a vivir la vida de este delincuente. Aparte de mandarlo a crucificar, es lo siguiente que nos dice Juan, y como era costumbre identificar
con un letrero, ¿verdad?, a la causa de la muerte, Pilato también decide identificar con un letrero o con un título la causa de la muerte de Jesús. Y estaba escrito, nos dice Juan, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Voy a repetir eso. Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Eso fue lo que Pilato escribió en esa vieja tabla de madera. Aunque seguramente Pilato hizo esto para burlarse de los judíos, tenía que vengarse, lo habían arrastrado hasta ahí, lo habían hecho el arma homicida del asesinato. En realidad, Pilato lo que hizo fue proclamar una de las verdades más grandes de la persona de Cristo. Era costumbre que los soldados, o en este caso, que los romanos tomaran un cartel y colocaran el nombre del criminal y el crimen que había cometido. Ahora, este letrero se lo colgaban en el cuello y cuando llegara al Calvario, entonces lo iban a colgar en el madero. En el letrero de Jesús, en el caso del letrero de Jesús, siendo que Jesús no había cometido ningún crimen que se colocara en la descripción, Pilato lo que hizo fue describir su persona sin darse cuenta y colocó Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Una persona tan humilde como el Nazareno, pero a la misma vez tan majestuoso como el rey de los judíos. Esa era la persona de Jesús. Venía de Nazaret, un humilde lugar. Si hay algo que caracterizaba la personalidad de Jesús era que era manso y humilde. Nazareno lo está identificando con humildad, pero a su vez rey lo está identificando con majestad. Nuestro Señor es tiene una humilde majestad a lo largo de toda su vida y lo notamos aún en este letrero. Bueno, hablemos unos aspectos importantes, ¿no?, sobre el letrero para que usted se enriquezca aún más. Este letrero, como dije ya, se colgaba en el cuello del reo o en algunas ocasiones un oficial iba adelante por todo el trayecto para que la gente pudiera leer cuál era la causa de la ejecución. Eso tenía dos propósitos. Roma hacía esto con dos propósitos, un propósito perverso y un propósito benévolo. El primero era, por supuesto, dar a conocer la causa de la ejecución, pues para que la gente tuviera miedo. Digo, si este hombre se atrevió a hacer eso y lo van a crucificar, eso yo no lo voy a hacer. Entonces lo que querían era infundir miedo entre la gente que miraba eso. Por eso era que escogían la ruta más larga para llegar al Gólgota, no la más corta, la más larga, la misma ruta que el pueblo de Egipto tuvo que hacer en el desierto, la más larga. De la misma manera, Roma escogía la ruta más larga para que la mayor cantidad de espectadores pudieran ver esto y también pudieran temer. Número uno, para eso estaba el letrero. Pero número dos, era una acción benévola, porque lo que estaba buscando Roma era que si había un testigo ocular que quisiera apelar a la sentencia porque la considerara injusta, podía testificar y apelar esa sentencia. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, la crucifixión se detenía y el caso se regresaba nuevamente al tribunal para volver a hacer las averiguaciones. O sea que lo que tenemos frente a nosotros era la posibilidad de que nuestro Señor fuera de alguna manera considerado justo por alguien que lo hubiese visto, pero ya usted sabrá lo que sucedió. En el caso de Jesús no ocurrió eso. Nadie salió en su defensa, nadie más lo acompañó. De aquellos que unos días atrás habían gritado, Hosana, el hijo de David, no ha quedado ninguno. De todos los que se beneficiaron de sus enseñanzas y de sus milagros, no hay rastros por ninguna parte. Sus discípulos se han dispersado y están confundidos. No queda nadie. El solitario Salvador va llevando su cruz por una larga ruta, atravesando la ciudad por la que una vez lloró, donde sanó a tanta gente, donde enseñó a tantas personas y nadie abogó por él. Si hay alguien aquí que se ha sentido solo por su cristianismo, debe repasar estos textos muchísimas veces. Si hay alguien aquí que lo invade la soledad, la falta de amor, la falta de comprensión, tienes que recordar que el Salvador
fue un Salvador solitario, no llevando la cruz de Él, la tuya. Dios mío, hay algo con lo que yo no puedo lidiar. Aún en mí mismo. Y es precisamente cuando hago lo contrario a lo que el Señor hace. Nadie pudo decir, detenga un momento, yo creo que Él es inocente. Nadie pudo hacer eso. Bueno, y ahorita decimos, menos mal que nadie lo hizo. Pero eso no nos exime de la responsabilidad. Él estaba solo, llevando mi cruz, llevando mi culpa. No la soltó. Yo suelto todo compromiso cuando me siento solo, cuando siento que no me aman, cuando no me llaman en la iglesia. No, pues ahí no hay amor y usted sabe ya todo el tema, ¿no? Y yo digo, Señor, cuando eso pase por mi corazón, hazme recordar que tú fuiste un Salvador solitario, que atravesaste la ruta más larga de la ciudad por la que tanto lloraste y en la que tanto bien hiciste y nadie pudo abogar a favor tuyo. No hay una escena, créalo, no hay una escena en la historia de la humanidad donde se vea tanta injusticia como esta. Y a nosotros que nos encanta, ¿verdad?, señalar de injusto, de incorrecto cuando nos hacen algo, deberíamos recordar que realmente no ha habido un acto de tanta injusticia e impiedad como esta. Y está siendo soportado por este Señor Jesús, por este hombre de Nazaret, por mí, por mí. Lo cierto es que llegó al Calvario y una vez crucificado, Juan nos dice que los judíos que iban a la fiesta, debieron haber sido muchos peregrinos, leyeron esta inscripción. ¿Cuál inscripción? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Verdad? Porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Es decir, en las lenguas más importantes de su época se proclamó la verdad más importante de todos los tiempos. Trapp hace este comentario sobre la inscripción en estos tres idiomas. 1. En hebreo, para los judíos que se gloriaban de la ley. 2. En griego, para los griegos que se gloriaban en su sabiduría. Y en latín, para los romanos que se gloriaban en su dominio y poder. Y entonces lo que tenemos aquí es al rey, ¿verdad?, que gobierna todas las leyes, nuestro Señor Jesucristo, el rey en el que reposa toda la sabiduría y el rey en el que se ve todo dominio y poder. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero por otra parte, había un grupo que leía eso en todos los idiomas, pero por otra parte, estaban los principales sacerdotes de los judíos que reaccionaron, por supuesto. Están de malas pulgas. Es que el odio en su corazón ha hecho tanta mella que ya no hay nada que le satisfaga el apetito mortal que tienen contra el Señor. Y estos vinieron a donde Pilato y le decían, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos, pero Pilato sarcásticamente les responde, lo que he escrito, he escrito. Hermanos, así como la divina providencia había usado los labios corruptos de Caifás, lo recordarás por allá por Juan 11, cuando Juan nos indica que el sumo sacerdote profetiza no de su propia cuenta, sino siendo usado por el Señor, cuando dijo, es más conveniente que un hombre muera por el pueblo. ¿Recuerdas eso? Bueno, ahora no está usando la boca de Pilato, está usando la pluma de este gobernador pagano para que se anunciara una verdad tan importante como esta. Y lo interesante es que a lo largo de este relato, lo que hemos visto es que lo que Dios ha escrito, ha escrito. Lo que Dios ha escrito, lo ha escrito y se va a cumplir. O sea, a lo largo del relato, Juan está muy interesado en demostrarnos que el Señor es soberano y que lo que ha escrito, se ha cumplido. Y usa
a Pilato para traernos esa verdad en este momento de la historia. Lo segundo que quiero que veamos, porque ya ahora está crucificado, ya pasó el drama con los judíos, ya los judíos han discutido con Pilato, ya Pilato ha tomado su posición, esto es lo que se va a hacer y punto, pero no queda la historia allí. Ahora Jesús está crucificado y se introduce en la historia unos soldados, ¿verdad? Un quaternium, como se llamaba en aquel momento, se nos introduce en la escena y quiero que veamos esta parte ahora. Vamos a ver la actitud mezquina de estos soldados. Alguien escribió una vez que el evento más importante de la humanidad no fue que el hombre pisara la luna, sino que el Hijo de Dios pisara la tierra. Y resulta que es verdad. No hay un evento más importante y dentro de ese evento no hay nada más relevante que su crucifixión. Bueno, mientras eso está ocurriendo, mientras este evento está ocurriendo, resulta que hay un grupo de soldados que están jugando literalmente unos chiquillos juguetones a los pies de esa cruz. Juan nos dice esto. Hay un grupo de soldados que cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Qué delicadeza. Y bueno, son justos, ¿no? Digo, muchachos justos y honestos, ¿no? De hecho, hay trabajo de equipo allí, hay hermandad, ¿no? El superior no dijo, me los quedo yo, sino dijo, hey, seamos justos, ¿verdad? Vamos a repartirnos esto por partes iguales. Eso es justicia, eso es equidad, eso es trabajo en equipo. Eso es lo que estamos viendo aquí a los pies del madero. Y permítame ser sarcástico aquí, porque es impresionante que luego de clavar el cuerpo lacerado del Hijo de Dios, ellos se sentaran a la sombra de esa cruz para repartirse la ropa. Es verdad que la ley romana para aquel momento les daba el derecho a los soldados que crucificaran que se quedaran con las pertenencias del reo. Eso estaba escrito y después se hizo en un código romano de que ellos podían quedarse con esas prendas. Pero eso no los exime de su brutalidad y de su culpa. Porque si ellos hubiesen mirado con detenimiento al Hijo de Dios, si ellos hubiesen escuchado, porque él dijo 7 frases en la cruz, si al menos se hubiesen detenido a escuchar alguna de esas frases, se hubiesen dado cuenta que ese reo no era un reo normal, que de hecho ese reo era inocente y que más que inocente era perfecto y que más que perfecto era el santo Hijo de Dios, pero no lo vieron. Ellos están ocupados repartiéndose la ropa. ¿Alguien se identificará con algo así? Lo cierto es que el descuido y la indiferencia con la que trataron la preciosa vida de nuestro Señor Jesucristo, la cual se estaba derramando frente a sus ojos, no fue la misma con la que tomaron los vestidos y se repartieron equitativamente entre ellos. De hecho, Juan nos dice algo más adelante. Tomaron también la túnica. Tomaron también la túnica. Y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Y se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. En verdad, hermanos, no puede haber una conversación más fría y malvada que esta. Casi podemos escuchar los gemidos de nuestro Señor Jesucristo entremezclándose con una conversación tan superficial y tan indiferente como esta. Estos mismos soldados han actuado con bestialidad al tratar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo han crucificado, han dislocado sus hombros, le han atravesado los tendones medios para colgarlos en el madero. Y sin embargo, ellos están preocupados por una cosa, no romper la túnica. ¿Qué es eso, hermanos?
¿Qué es eso? Esa era su gran preocupación. No la rompamos. El Señor Jesús está roto por completo en esa cruz. Ya para ese momento las tiras de carne que le habían zafado a lo largo del sacrificio, de los padecimientos y de los azotes, debían estar ya casi descomponiéndose. Pero eso ni les prestaba atención. Lo importante es que no se rompa la túnica. Algo parecido a eso debe ser yo frente a la Biblia, 5 minutos cabeceando, 3 minutos bostezando y 1 hora y media en el Instagram viendo a ver qué encuentro. ¿O no? Entonces me asombro de los soldados. No lo sé. Yo quiero mencionar varias cosas al respecto aquí en la historia. Número 1 es que hay una leyenda, y lo uso así, leyenda, una tradición dentro de la iglesia cristiana con respecto a este manto o a esta túnica. Se dice que esta túnica fue tejida por María, la madre de Jesús. La leyenda cuenta que antes de que Jesús se fuera al mundo, María le entregó esta túnica. Bueno, la leyenda es mucho más fantasiosa, ¿no? La leyenda dice que se la hizo de pequeño, pero que así como la ropa de los judíos en el desierto crecía con ellos, de la misma manera esta túnica creció con Jesús, pero eso ya es una leyenda bastante fantasiosa. Lo primero de la leyenda puede ser verdad porque era costumbre de las madres judías que le trajeran túnicas a sus hijos. Bueno, si este es el caso y esta túnica se la hizo su madre, y como nosotros sabemos, la madre estaba muy cerca de la cruz, que estos soldados hayan agarrado esa túnica y se la hayan repartido en vez de entregársela a la madre que estaba sufriendo por la muerte del hijo, hace la escena mucho más horrible, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde puede llegar el corazón de un hombre? Ni nos los imaginamos. Lo segundo que les quiero añadir acá es que la indicación que Juan nos está dando sobre este evento no es solo para que nosotros veamos la ropa que Jesús llevaba, ni tampoco para demostrarnos la insensibilidad de estos soldados, aunque por cierto era escandalosa. Es que hay una referencia interesante aquí. Esta túnica, que se llamó la túnica inconsultil, porque no tenía costura, sino que era una única pieza que se tejía a mano de tal manera que no tuviera costura ni borde por ninguna parte, salvo las mangas que se hacían aparte y luego se injertaban en la túnica, nos recuerdan a la vestimenta que instauró el Señor en el sumo sacerdote Aarón. En el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo del 31 al 32, hay un manto llamado el manto de efod. Este manto que iba bajo el efod, en realidad era un manto sin costura. Entonces resulta que nuestro Señor Jesucristo, que está llevando el madero, que sería el sacrificio de la leña, y que él mismo es el cordero, resulta ser que tiene una túnica parecida a la del sumo sacerdote. Y es que Juan nos está enseñando en esta preciosa historia que nuestro Señor Jesucristo es en efecto nuestro sumo sacerdote y que él está allí, como lo dice Barclay, asumiendo la posición de pontífice, de donde viene la palabra sacerdote para nosotros. El pontífice, que viene de puente, viene de la palabra puente, es el puente que une a Dios y los hombres. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Es el evento más importante de la historia, porque Jesús está fungiendo como el sumo sacerdote que está a punto de reconciliar el hombre con su Dios. Por eso dije, no menospreciemos el relato de Juan. Está lleno de un sentido espiritual profundo. Con todo esto, Juan comprende una cosa, hermano, y yo quiero que te maravilles conmigo. Juan dice que todo esto está sucediendo para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Por eso, dice Juan, los soldados hicieron esto.
Aquí tenemos un claro ejemplo, hermanos, de cómo Dios lleva a cabo su plan sin violar la voluntad de ningún hombre. La está llevando a cabo, aunque esas voluntades sean decididamente malvadas y perversas. Y eso te tiene que asombrar. No es que Dios necesita gente buena para llevar su plan. El soberano Dios lleva su plan aún a través de los hombres más perversos de la historia. ¿Lo ves? Estos soldados creyeron que lo mejor que podían hacer, digo, era agarrar, echar suerte y repartir esa túnica, ¿no? Eso es lo mejor que ellos pudieron hacer. ¿Con cuál intención? ¿Ponérselas? No creo. ¿Qué tal si pensaron, epa, tú has escuchado de que este tipo hace milagros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver quién se queda con esta túnica y la vendemos como un manto milagroso. ¿Sabes cuánto podemos hacer? Ya ni siquiera tendríamos que trabajarle a Roma. Nos vamos a las afueras de la ciudad, compramos una casa en Boquete. Tú no sabes. Ah, muy buena idea. Bueno, vamos a echarnos los dados, porque la palabra puede implicar eso. Vamos a echarnos los dados a ver quién se queda con esto, ¿no? Y al que le sonría la suerte. Bueno, a través de esa perversa voluntad, ellos estaban cumpliendo el maravilloso Salmo 22:18. Wow. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Está cumpliendo su propósito a través de mis defectos, a través de mis virtudes, a través de los defectos de mi esposa, de las virtudes de mi esposa, a través de la debilidad de mi congregación. Está cumpliendo su maravilloso propósito, aún a través de los gobernantes con los que no coincido, con los que no comparto, lo que sea. Él está cumpliendo su más bello plan. Bueno, vamos a dejar a estos soldados juguetones un rato y vamos a abordar a las palabras que Jesús le dirige a su madre. Pero yo ayer medité un poco en María. Medité un poco en María y dije, debió haber sido muy difícil para ella. Piénsalo por un momento. No solamente ver a su hijo lacerado allí. Eso es lo de menos, creo yo. Aunque eso tuvo que haber dolido mucho. Pero reconocer que él estaba allí muriendo también por ella. Eso debió haber sido difícil de entender. ¿Lo ves? No decimos nosotros, yo lo clavé allí. Está allí en mi lugar. ¿Cómo tuvo que responder ante esa verdad el corazón de María? Ver a su propio hijo allí. No tanto por los romanos, por ella. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Ver a un hombre colgado en la cruz, sin duda, era algo horrible. Los historiadores llegan a decir que los romanos tenían tanto miedo de la crucifixión que no hablaban de ella, ni en público ni en privado. Porque las emociones y los dolores que se evocaban eran tan indecibles que ellos ni siquiera querían pensar en eso. Ponte en el lugar por ahora. Hermano, lo más similar que nosotros tenemos hoy en día es la horca. Y sin embargo no se parece. Yo creo que ni la horca ni la silla eléctrica, porque son muertes muy rápidas. Aquí el reo podía durar colgado días, incluso semanas, hasta que moría o hasta que alguna bestia se lo devoraba vivo o lo que sea. Pero lo cierto es que para esta mujer, para esta madre, ver a su hijo allí tuvo que haber sido mucho sufrimiento y mucho dolor. Bueno, es en esa ocasión, hermanos, es en esa ocasión donde Jesús se dirige a su madre. Hermano, mira, yo no tengo cómo describir el momento. Porque si yo, ¿qué le hubieses dicho tú a tu mamá allí? Debe estar con el corazón destrozado, debe estar llorando. Jesús sabe lo que está pasando ahí adentro. Jesús sabe lo que cada latido de su corazón está impulsando en ella. Sin embargo, escoge estas palabras.
mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado le dijo, hijo, he ahí tu madre. ¿En verdad es todo lo que les tienes que decir a tu mamá? Por lo menos un poema, algún consejo. Wow, el Señor tiene tanto que enseñarnos aquí, ¿no? Juan nos dice, primero voy a recrear esta escena. Juan nos dice que para ese momento, cerca de la cruz, estaban cuatro mujeres y el discípulo amado. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Muchas Marías allí, ¿verdad? Y Jesús. Y Juan, el discípulo amado. En este punto, J.C. Ryle nos dice algo muy interesante. Escuche lo que él dice. El incidente que se documenta en estos dos versículos es maravillosamente conmovedor. Nuestro Señor Jesucristo no se olvidó de los demás, ni siquiera en estos difíciles instantes de tormento físico y mental. No se había olvidado de sus brutales asesinos, sino que había orado por ellos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No se había olvidado de sus compañeros de crucifixión, porque cuando uno de los malhechores crucificados clamó a él diciendo, Señor, acuérdate de mí, él les respondió de inmediato y le prometió un acceso al paraíso sin ninguna clase de dilación. Y ahora tampoco olvidaba a su madre. La vio allí junto a la cruz y supo cómo sufría y se compadeció tiernamente de su angustioso estado, sola en un mundo malo, luego de perder a un hijo como él. Pero lo que vemos entonces es un momento donde Jesús nos muestra su corazón y cómo él, aún en las peores condiciones, no se olvidaba de los demás. Ya lo mostramos. Pero dirige sus últimas palabras en este momento a su madre y los términos en los que se refiere a ella son dignos de considerar. Porque si él sabía todo el afluente de emociones y dolores y sufrimientos, angustias que estaban en María, la incertidumbre de lo que sucedería después con ella, porque probablemente ya José estaba muerto, es lo que la tradición supone, que ya José había muerto. Entonces, esta mujer quedaría sola. Y Jesús le dice, mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué estaba tratando de transmitirle Jesús a María? Vamos a ver dos cosas. Pienso que son dos cosas las que Jesús trae en mente aquí. Primero, el término no es despectivo, estamos de acuerdo, no es como un término hoy decir señora, bien, es un término, porque a lo mejor el término mujer ahorita sería como que mujer, ¿qué te pasa, no? Pero el término en esta época era más parecido al término señora. Lo cierto es que el sufrimiento que María podía estar experimentando tenía un alivio, y eso es lo que el Señor Jesús estaba buscando aquí. El que estaba colgado en esa cruz no era solo su hijo en la carne, era su redentor, el Cristo de su promesa. Y ella tenía que entender eso. El que estaba mirando allí desangrándose no era otro que el Salvador del mundo. Aquel a quien Simón le había dicho una vez, he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción, y una espada atravesará tu alma. Esas fueron las palabras que le dieron, ¿recuerdas? A María cuando presentó el niño en el templo. Simón lo agarra y le dice estas palabras, este será el niño que se te entregó, pero una espada traspasará aún tu propia alma. Bueno, aquí está la espada traspasando su propia alma. Pero ahora ver a Jesús, no como su hijo, sino como el redentor de su alma, iba a aliviar la situación. No iba a acabar con todo el dolor que había en su corazón, pero ese dolor lo podía elevar a una categoría mucho más noble, mucho más piadosa. William Hendrickson dice esto, el sufrimiento
meramente emotivo de María, como el de cualquier mujer que sufriría por el Hijo que es crucificado, debe ser sustituido con algo más elevado y noble, con adoración. María no tenía que ver ese evento solo como sufrimiento y dolor, sino como una razón para adorar. Qué fuerte eso para ella. Ver a su hijo allí y recordar ese momento, no con lágrimas de tristeza y dolor, sino con un corazón contrito y quebrantado que se eleva a una adoración sublime. El término madre hubiese sido tropezadero para ella. Mujer le quedaba mejor. Número 1. María tenía que entender que el que estaba allí colgado no solo era su hijo, era su redentor, y que esas lágrimas podían ser enjugadas y ese dolor un poco aplacado si adoraba lo que él había hecho. Número 2, María debía entender que ella misma tenía la necesidad de ser redimida. Tal vez Jesús estaba viajando 1800 años, 1400 años adelante y pensando en el culto mariano y dijo, no, tengo que librar a la iglesia de esto, ¿verdad? Pero aquí en este contexto, María tenía que entender que ella misma necesitaba ser rescatada de sus pecados. Jesús estaba muriendo allí con un propósito por los pecados del pueblo y eso incluía los de María. María debía evitar todo vínculo maternal que le hiciera pensar que ella tenía alguna especie de comodín o alguna otra vía para recibir la salvación, como la sangre, la etnia, la voluntad humana, la voluntad de varón. Bueno, es la madre del Redentor. Bueno, ella tenía que entender que en ese momento ella era otra mujer más, que necesitaba a su Salvador. María debía creer que Jesús era su Señor, su Salvador, su sumo sacerdote, y que estaba justo allí ocupando el lugar de ella. Bueno, solo el Espíritu Santo pudo haber arreglado eso allí, porque no sé cómo va a funcionar un corazón desde ese momento en adelante. ¿Verdad? Entre ese era mi hijo, lo mataron, pero también fue por mí, era por mis pecados, pero Jesús, eso es lo que le está diciendo acá. Al llamarla mujer, no quería que ella se confundiera y que no tropezara con algún título o algún culto que le fuera a rendir la iglesia mientras ella estuviera viva, por supuesto. Lo cierto es que Jesús encargó a su madre al cuidado del discípulo amado Juan, y desde aquella misma hora, dice el versículo 27, el discípulo la recibió en su propia casa. Muy bien, hermanos. Y con esto terminamos esta parte de la crucifixión. Y ahora vamos a aplicar este texto a nuestras vidas, ¿verdad? Y quiero que por favor aprendamos de algunos de los personajes que se involucran en el hecho. Primero Pilato, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de este gobernador pagano. Pero lo cierto es que en esta ocasión Pilato se muestra soberbio y decidido. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que es escrito. Eso es un hombre inflexible, ese es un hombre soberbio, decidido. Finalmente se le ve decidido. La decisión que tomé, se tomó. Pero la noche anterior se le vio tan débil, tan manipulable, tan indefenso, tan lleno de, o mejor dicho, tan vacío de coraje. Hermanos, si Pilato lo hubiese hecho al revés, si hubiese tenido ese mismo coraje, esa misma gallardía la noche anterior, la historia lo recordara de otra manera. Pero de alguna manera este hombre decidió ser blandengue con lo que verdaderamente era importante y ser soberbio e inflexible con lo menos importante. Y eso me recuerda
muchas veces mi corazón y el corazón de algunos hombres que conozco. Solemos ser soberbios, inflexibles, con algunas trivialidades y con los pecados de algunas personas, pero con nosotros somos tan blandengue. Adviértase, hermanos, que al igual que Pilato, el hombre suele comprometerse y mostrarse regio ante las cosas más insignificantes y a su vez tener una debilidad y cobardía impresionante ante lo que verdaderamente le importa. Yo no me permito que nadie me ofenda, dicen los hijos de Pilato, pero ellos sí se permiten ofender a Dios todos los días con la manera en que viven. Yo no puedo perdonar lo que el hermano me hizo, pero no te importa lo que le haces a Dios todo el tiempo. ¿Somos hijos de Dios o hijos de Pilato con una conducta como esa? El hombre en el hogar puede enfurecerse cuando su esposa no la atiende como él espera, pero no le preocupa mucho si su esposa le sirve a Cristo o no. A eso me refiero. A esta necedad que hay en nosotros de comprometernos con lo trivial. Trabajo en el mundo como si mi vida dependiera de eso, pero para el Señor tengo mis restricciones. Si la iglesia me queda muy lejos, no asisto. Si en la iglesia me tratan mal, no voy a tolerar que nadie me trate mal en la iglesia. Bueno, pensemos en Pilato, ¿no? Un poco. Los padres pueden llegar a sentirse indignados y ofendidos cuando los hijos rompen algunas de las reglas que hay en el hogar, pero ellos no se preocupan cuando sus hijos faltan a la ley de Dios. Les importa. Yo he visto casos. Hemos tratado casos donde los padres le dicen, si me llegas 5 minutos, yo a las 9 en la casa, si me llegas 5 minutos tarde, tú no entras porque aquí mando yo. Pero el joven tiene relaciones sexuales con su novio y eso no importa, eso no se aborda, mejor dejémoslo así. Esa es una actitud de Pilato. ¿Te estás dando cuenta? Él tuvo que haber tomado una actitud férrea, regia, recia, mejor dicho, la noche anterior, cuando se dio cuenta que Jesús era inocente y no dejarse llevar a conveniencia por la multitud. Pero no, él fue blandengue porque sus intereses estaban puestos allí. Pero ahora se le muestra soberbio, iracundo cuando dice lo que es escrito. Bueno, necio. Pero así lo usó el Señor, ¿no? La esposa se puede mostrar muy odiosa cuando el esposo pasa por alto el aniversario de bodas, el Día de las Madres. Hoy es el Día de las Madres. No lo pase por alto. Pero a esa misma esposa no le importa mucho si su marido está pastoreando la casa o está estudiando la Biblia. No, no importa. Hermanos, aprendamos del error de Pilato, porque fue trágico. Aprendamos a comprometernos con lo que verdaderamente es trascendental. Con las cosas que te gustan hacer del mundo, tienes un compromiso y una disciplina casi ascética. Pero para leer la Biblia, para orar y para servir en tu iglesia, eres una perezosa, eres un perezoso, eres un falto de voluntad. ¿Qué estás haciendo? Estás actuando como Pilato. Hay gente que está recibiendo honores en el mundo y yo no tengo problema con eso, premios en el mundo, pero en las cosas de Cristo se les ve perezosos, negligentes. Pensemos en Pilato, porque ese fue el ejemplo que dio. Yo los llamé hijos de Pilato. Número 2, aprendamos del Señor ahora. Dejemos a Pilato atrás. Aprendamos del Señor. El Señor en la cruz, y esto es interesante y lo analizamos poco. Lo último que le quedaba en términos de bienes mundanos
se los quitaron en la cruz. La ropa. No tenía dónde recostar su cabeza, lo dijo él mismo. Pero lo último que le quedaba, que era la ropa, se la quitaron. Y es que desnudo viniste al mundo. Desnudo también te irás. Literalmente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió sin una sola posesión mundanal, pero al mismo tiempo, despojado de todo bien, está venciendo al mundo, está venciendo a Satanás, al pecado, y está ganando para sí un pueblo que le serviría y amaría eternamente. Recordemos que cuando el pecado se enseñoreó del hombre y trajo maldición a él en el jardín del Edén, vino la maldición de la desnudez y ellos se avergonzaron. ¿Lo recuerdas? Se vieron desnudos con vergüenza. Ahora el Señor Jesucristo está llevando la maldición de esa desnudez y la vergüenza de esa desnudez por nosotros. Está desnudo allí. Y en aquella ocasión, por cierto, el Señor agarró pieles de animales, recordarás tú ese evento, y vistió a Adán y a Eva por primera vez. Ahora aquí está el segundo Adán, recibiendo ahora él la desnudez que no le correspondía, para poner sobre nosotros vestiduras blancas, como lo dice Apocalipsis, un manto de misericordia que nadie nos podrá jamás quitar. Ahí está el segundo Adán, avergonzado por nosotros, llevando nuestra desnudez. Ahí está el medio que Dios ha provisto para cubrir definitivamente la vergüenza de nosotros. Con su desnudez cubrió la nuestra. Al despojarlo de su ropa, colocó sobre nosotros este manto de perdón eterno que nadie podrá quitarnos. Y recuerde las palabras del apóstol Pablo, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre para que vosotros, por medio de su pobreza, llegara a ser rico. Sin ropa, el Rey de la Gloria sin ropa, desnudo ante su creación. Es que yo podemos durar aquí horas tratando de explicar esto y nunca alcanzaríamos. No para describir la vergüenza, sino la infamia que se cometió contra el ser más bello que puede existir, que es Cristo. Pero mientras este evento está ocurriendo, mientras esta obra de amor se está llevando a cabo, a los pies de la cruz hay 4 soldados que están pasando un buen rato repartiéndose los vestidos del Señor sin considerar ni por un instante al que han crucificado. Hoy son muchos los que, llamándose cristianos, juegan con las cosas mundanas a los pies de la misma cruz. Sus afectos, sus intereses, digo los del soldado, no estaban puestos en el Cristo que estaban clavando. Ese ni les importaba. De la misma manera, los afectos y los intereses de muchos hoy que se llaman cristianos están puestos en las cosas del mundo. Juegan con el mundo a los pies de la cruz de Cristo. Sus afectos, sus intereses están en las cosas de aquí abajo, no en las de arriba. En su corazón no hay el más pequeño interés por Cristo ni por su reino. Sus prioridades son las de este mundo. Sus conversaciones, sus planes, todo gira en torno al mundo y a los placeres del mundo. Obsérvese cómo llevan sus vidas. Obsérvense cómo usamos el día de reposo y cómo se comportan en la iglesia. Con sus mentes afanadas y sus corazones atestados de planes por las cosas del mundo y afanado buscando aquello que se corrompe y se gasta, no pueden apreciar el evangelio del Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado. Hay mucha gente que viene a nuestras iglesias, a las iglesias cristianas, todos los domingos, se sientan en la silla, pero su corazón no está allí. Están sentados a los pies de la cruz porque el predicador les está predicando el evangelio,
pero su mente está puesta en los negocios, en la ropa, en la belleza, en la fama. El evangelio no puede hacer nada allí porque no consigue tierra donde echar esa semilla. Son como los soldados. Gritan, el predicador grita, Cristo es mostrado nuevamente, pero los corazones están fríos allí, porque en realidad no importa. En realidad no importa. Piense en eso usted. Número 3, obsérvese el inescrutable amor de Cristo. Definitivamente es un amor que sobrepasa toda comprensión. En un estado de tanto dolor físico y emocional, rodeado de hombres malvados y rudos, no dejó de hacer el bien. Oró por sus brutales enemigos, perdónalos, no saben lo que hacen. Salvó a uno de sus compañeros en el borde del infierno y proveyó todo el futuro o garantizó todo el futuro y el bienestar de su madre mientras quedara en la tierra. Eso lo hizo colgado. A mí me duele una uña y si no me llama mi hermano, si no me atiende mi esposa, si no se me considera, yo pierdo los estribos por completo. Qué ejemplo tan grande nos ha dado el Señor. Pero lo cierto es que a este Cristo y no a otro, es el que la Biblia nos invita a depositar y confiar nuestras almas. En un mundo que no sabe amar, en un mundo que ama con tanta superficialidad y con frialdad, ¿cuántos han sido decepcionados por el amor de los hombres? Bueno, en un mundo como este, rodeado de hombres como nosotros, se nos invita a confiar en un Cristo como el que se les ha presentado hoy. A Él sea la gloria, la adoración por todos los siglos. Y número 4, quiero terminar con esto. Yo sé que no hay duda, pero la ratificaré entonces la confianza en lo que voy a decir. Jesús es el verdadero Mesías, el verdadero Salvador del mundo. Eso no puede tener ni un grado de duda. Hermano, Juan ha demostrado cómo el soberano plan de Dios se ha llevado a cabo en Cristo, cómo las profecías más pequeñas se cumplieron no por hombres religiosos, por paganos. Las profecías que apuntaban a Cristo las cumplió Jesús. Hay un libro que se llama Archaeology and Bible History. La escribió el doctor J.P. o G.P. Free. Él comenta que según un canónigo llamado Lidón, hay 332 profecías distintas en el Antiguo Testamento que Jesucristo ha cumplido con toda precisión y fidelidad. Y él se atreve a echar un número matemático en este sentido. Y la probabilidad matemática de que todas estas profecías fueran cumplidas por un solo hombre es una fracción entre 84 y 100 ceros. No puedo describir ese número, ni siquiera elevándolo a la potencia. No sé hacerlo. Jesucristo es el Señor y el Salvador. Él es el Hijo de Dios. Y a Él tenemos que brindarle toda la gloria y la honra siempre con nuestras vidas. Amén.